junto a los demás. Cuando hubo acabado la creación, el sábado lo apartó con bendición. No puedo como humano yo cambiar leyes y decisiones del Señor. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. No puedo en ningún púlpito decir mentiras de mi propia conclusión, pero si una verdad puedo decir, que el sábado es el día del Señor. Verso 5:16, él afirma que no vino a cambiar. Cuando se lo preguntaron frente a él, respondió que él no vino a abrogar lo que fue establecido por la ley. Desde que existe cielo, tierra y mar, ni una jota o tilde quitará, ni mucho menos vino a cambiar. No puedo solamente yo esconder, no puedo yo a nadie enseñar que el sábado no es día del Señor, si Él lo estableció en la creación. No puedo yo nunca contradecir lo que Santiago a mí me enseñó. En Santiago 2, versículo 10, ¿qué culpable seré si no son 10? No puedo como humano yo negar lo que el apóstol Juan me enseñó. En primera de Juan 2 hasta el 10 está la verdadera religión. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. Si María después que él murió, el día sábado lo reposó. No puedo como humano yo cambiar.
Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a entrar en la oración para nosotros poder entrar en este tema del santo culto divino. Primeramente quiero agradecerles a todas las personas que están de visita en nuestra iglesia y esperemos en nuestro Dios que todos nosotros podamos comprender, entender un poquito de lo que Dios quiere revelar en esta mañana de este santo sábado. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, acompáñenos todos en oración y elevemos nuestras almas, nuestra mente, nuestro espíritu ante la presencia del trono de la gracia. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, por este nuevo día que nos das. Le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santísimo, por estar siempre a nuestro lado y no olvidarte de nosotros, Señor. Perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra, Señor, para estar ante tu presencia, Padre bendito. Ayúdenos, Padre Santo, en el tema de este día, Padre Santísimo. Y sea usted, Señor, el que nos guíe por medio de su santa palabra, que nos guíe a este tema tan importante que nosotros debemos saber y entender, poder comprender, Padre Santísimo, de que su misericordia es tan grande que sobrepasan los cielos, sobrepasa las profundidades del mar, sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión de todo ser humano. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Envíe su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Mis amados hermanos, como todos los sábados, todos los sábados que yo doy el tema, les explico un poco acerca de lo que viene siendo el tabernáculo. Toda enseñanza, toda doctrina debe ser pasada bajo la supervisión del tabernáculo para nosotros poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros hemos encontrado el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo se divide, dentro del tabernáculo se divide en tres partes, ya que el campamento estaba alrededor de este tabernáculo. Encontramos en el atrio el altar de bronce donde se hacía el sacrificio cada día, ofrenda a Dios. Se encuentra la fuente de agua donde se hacía la limpieza. Los sacerdotes todos los días tenían que estar limpiándose las manos, los pies, para poder entrar al tabernáculo. Todos los días los sacerdotes entraban en el lugar santo, todos los días. Así es que todos los días, durante los 365 días del año que tiene nuestro calendario, entraban cada día al lugar santo para ofrecer el incienso y ofrecer la sangre del sacrificio que había sido derramada sobre el altar de bronce. Solamente una vez al año, en el día del juicio, incluso el tabernáculo nos habla del juicio. Una vez al año entraba el sumo sacerdote, o sea, el más alto rango que tienen los sacerdotes era ser sumo sacerdote. Todos venían siendo sacerdotes. Y hay algo interesante, que todos los sacerdotes venían siendo hijos de Aarón. ¿Cómo? Sí, por descendencias. Empezó por Aarón y los hijos de Aarón, luego los hijos de Aarón, y así sucesivamente. Fue trascendental por descendencia ser los sacerdotes. Era uno de los oficios que tenía que ser
por medio de la genealogía, por medio de descendencia. Si yo venía siendo hijo de otra tribu, mas no de la descendencia de Aarón, exclusivamente de Aarón, no podía ser sacerdote. No era algo que yo hubiese nacido siendo de la tribu de Manasés, de Rubén o de otra tribu, y yo querer ser parte, si era parte del pueblo de Dios. Pero si no era hijo directamente, linealmente de sangre de Aarón, no podía ser sacerdote. Si venía siendo de la tribu de Leví, no podía llegar a ser sacerdote, pero sí podía llegar a ser levita. ¿A qué se dedicaban los levitas? Los levitas se dedicaban a la limpieza del tabernáculo, se dedicaban a la administración de las actividades del tabernáculo, se dedicaban a cantar, se dedicaban a etcétera, etcétera. Los levitas tenían un cierto cargo, pero no podían llegar a ser sacerdotes. Únicamente los hijos de Leví, únicamente los hijos de Aarón venían siendo ser sacerdotes. Viendo todo esto, vemos claramente que la palabra de Dios está bajo sujeta a ciertas leyes. Y hay leyes que nosotros debemos de respetar y no podemos sobrepasar esas leyes. Estos sacerdotes, claramente fue abolido la ley, o sea, fue quitada la ley del sacerdocio terrenal en la muerte de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Por eso los protestantes no tenemos sacerdotes, porque tenemos un tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, que murió, resucitó y traspasó los cielos, y está oficiando en el tabernáculo real, no hecho por manos humanas, sino hecho por Dios que está en los cielos. Y las mismas cosas que se hacían en el tabernáculo terrenal son las mismas cosas que Cristo Jesús fue a hacer en el tabernáculo que está en el cielo. Así es que nosotros en el año de 1844, nuestro amado Señor Cristo Jesús, cuando entró del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, no en la tierra, en el cielo, porque estos lugares están literalmente en el cielo, con las dimensiones magníficas que Dios hizo en el cielo. Así es que nuestro amado Señor Cristo Jesús estuvo en el lugar santo. En el año 1844, Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Hay algo interesante. Y ahí es donde se está llevando el juicio expiatorio. ¿Y cómo es eso, hermano? Sí, escúchenme. El juicio de Dios, el último juicio que se le conoce como el juicio terminal, cuando nuestro amado Señor Cristo Jesús venga por su pueblo. Cristo Jesús ha de haber terminado el juicio, el juicio investigador que está haciendo en el lugar santísimo. Para poder dar sentencia, tiene que haber un juicio investigador. Como nosotros aquí en la tierra, si yo cometo una violación a la ley terrenal, ya sea me pasé el semáforo en rojo, maté a un ser humano, cualquier delito, antes de ser sentenciado, ya sea la pena de muerte, ser sentenciado a cadena perpetua, ser sentenciado a tantos años de prisión, con libertad condicional, etcétera, etcétera. Antes de darme sentencia,
primeramente la fiscalía de la ciudad o del estado manda hacer un juicio investigador. ¿Qué quiere decir eso? Reunir, recapitular toda la investigación, mandan detectives, mandan peritos de criminología, etcétera, etcétera, que investiguen qué realmente sucedió. Y ya cuando reúnen toda la investigación, me tienen que llevar ante el tribunal terrenal, que viene siendo el juicio, delante de un juez. El juez, mirando todo lo que viene siendo la investigación o el juicio investigatorio que se me hizo, ahora me dicen, ¿sabes qué? Tú hiciste esto con pruebas en mano, con videos, con videollamadas, con llamadas, o sea, recapitularon todo. Ahora, cuando ven que yo soy culpable, viene la sentencia. Y en esa sentencia, ya sea 10 años de prisión, 3 años de prisión, etcétera, 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 yo tengo que pagar la sentencia. De la misma manera se va a hacer con el juicio de Dios. Ahorita nuestro amado Señor Cristo Jesús está en el lugar santísimo haciendo el juicio investigatorio. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que no hiciste? Y Jesús está reuniendo todo las investigaciones. Ahora nosotros tenemos hoy la oportunidad de salvarnos. Tenemos hoy la oportunidad de decirle a Dios, ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Hoy tenemos esa oportunidad. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, si nosotros no acudimos a nuestro abogado, nuestro abogado es nuestro amado Señor Cristo Jesús. Si nosotros no vamos a nuestro abogado para que Él nos ayude, si nosotros no vamos a la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado, para poder ser librados del juicio final, va a llegar el momento en que se cierre el juicio investigatorio y nadie podrá quitarle de los libros del cielo ninguna aguja, ningún alfiler, ningún pelo de gato. No le vamos a poder quitar ni una coma, ni un punto a lo que se escribió en ese libro cuando se cierre el juicio investigatorio. Cuando nuestro amado Señor Cristo Jesús viene a la tierra, Mateo capítulo 25, dice claramente que el Señor ya tiene elegido hacia dónde tú vas a ir, ya sea con Él o ya sea a la perdición y a la muerte eterna. Si elegiste a Dios o te dejaste guiar con Satanás. Eso es con respecto a lo que está haciendo nuestro amado Señor en el lugar santísimo. ¿Cuándo entró, hermano? En el año 1844. Así es que casi vamos a cumplir 200 años, va más de 170 y tantos años, sí, casi vamos a cumplir 200 años. En el 2044 cumplimos 200 años que nuestro amado Señor Cristo Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. No voy a explicar hoy cómo nosotros calculamos o la Biblia nos da el cálculo del tiempo exacto en que nuestro amado Señor Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Saliendo Cristo del lugar santísimo que está en el cielo, el Hebreos capítulo 9
nos habla claramente. Un tabernáculo no hecho de manos, un tabernáculo hecho levantado por Dios. Saliendo Cristo Jesús del tabernáculo, aquí este tabernáculo terrenal que fue puesto por Moisés, nos da, es como un croquis, un plan para nosotros saber cómo va Cristo Jesús caminando en esto. Cuando Cristo Jesús salga de aquí, mis amados hermanos, es porque viene a la tierra. Aún cada mañana se renueva la misericordia de nuestro Dios. Viendo un poquito acerca del tabernáculo, vamos a iniciar con el tema inicial. Mis amados hermanos, iniciamos con Pablo. Y escuchen claramente, mis amados hermanos, Pablo dice en el libro de Hechos capítulo 28 que Pablo, este es Pablo, encadenado. ¿Por qué fue encadenado Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Claramente Pablo no hizo nada. Pero el pueblo de Dios, por así llamarlo, el pueblo de Dios que había matado a Cristo Jesús. ¿Quién mató a Cristo Jesús? El mismo pueblo de Dios. Los mismos judíos. Los que tenían todos los oráculos proféticos, donde salían todos los profetas, en donde nació nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ellos mataron a Cristo Jesús. Ellos tomaron por rehén a Pablo, lo entregaron porque lo iban a matar, pero Pablo apeló a Roma para que no lo matasen. Dice claramente capítulo 28 de Hechos, el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a Roma, luego lo pusieron en una casa y le pusieron un guardia, un soldado que lo vigilaba, un soldado que dormía con él, un soldado que se levantaba con él, un soldado que comía con él. Era custodiado, a pesar de que estaba encadenado, era custodiado para que no se fuera a escapar. Mas, sin embargo, Pablo escribe muchas cartas, bueno, las cartas que nosotros conocemos, que están escritas en la Biblia. Escribe cartas a las iglesias, escribe cartas a personas que él les había encargado, que él les había confiado su ministerio, su ministerio de evangelización. Entre ellos hay un muchacho que era de la descendencia era descendencia judía, pero también tenía descendencia griega. Y ese hijo viene siendo Timoteo. Un muchacho de entre, no dice la Biblia qué edad tenía Timoteo, pero era un muchacho demasiado joven. Entre 16, 17 años, 18 años, entre esa edad estaba Timoteo. Y Timoteo ya era encargado de una iglesia que Pablo había levantado. Y muchas enseñanzas que le enseñó Pablo a Timoteo eran las que Timoteo predicaba a Jesús, la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo, por llevar esas verdades que le había confiado a Timoteo, estaba encadenado, y por lo cual fue muerto, o le tumbaron la cabeza, porque lo degollaron. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, por dice segunda carta de Timoteo, perdón, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo esto: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables.
Espérenme un ratito, mis amados hermanos. Espérenme un ratito. Disculpen, mis amados hermanos. Vamos a seguir. En el versículo 2 dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, lo que yo te enseñé es necesario que tú lo vayas empezando a enseñar a otras personas que lo puedan entender y lo puedan comprender, para que lo puedan transmitir a otros y no se vaya a morir el evangelio a las personas de esas tierras. Hay algo interesante que dice Pablo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo, o como un buen soldado de Cristo Jesús. Y dice algo interesante: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo: tú eres un soldado de Jesucristo. Y no quiero que te enredes, escuchen, con nada que te pueda atar. No quiero que te enredes con nada que te vaya a limitar a proclamar lo que yo te enseñé. Ningún soldado se enrede en los asuntos de la vida civil. De la misma manera, tú no te vayas a enredar con el mundo. No quiero que el mundo te vaya a encadenar, porque desde así no podría agradar al oficio que lo reclutó. Así no podrías agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Hay reglas espirituales que se deben de respetar. Hay reglas espirituales que nosotros no debemos dejar pasar por alto. Si nosotros no sabemos las reglas espirituales, no se preocupen. El mismo Santo Espíritu de nuestro amado Señor Cristo Jesús en Juan capítulo 14 habla que Él nos enseñará, Él nos dirigirá, Él nos guiará, Él nos va a decir que sí y que no. Aunque a la gente le parezca mal lo que tú estás haciendo, no te preocupes. Con que tú estés haciendo la voluntad de Dios, lo que piense la demás gente no te debe de importar. Oh, mira, Pablo, cómo te tienen encadenado por estar proclamando según tú esas verdades. Pablo dice: no me importa lo que diga la gente. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Por eso dice claramente: ninguno que corre puede hacer trampa para poder ganar. Tiene que seguir las reglas. Y una de las reglas es: no te vayas a enredar con los asuntos terrenales. No te vayas a enredar con chismes, con críticas. No te vayas a enredar con algo que te pueda atar. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo.
el Señor te ayudará a entender todas las cosas. Mismo Pablo nos dice, ¿quién es el que nos enseña a entender? El mismo Señor. El mismo Espíritu de Dios nos enseña a entender. Nos ayuda a comprender cosas que a lo mejor nosotros aún no podemos entender y no podemos comprender. Pero el trabajo del Espíritu Santo es decirnos sí. Es decirnos no. Aunque a la gente le parezca mal. Aunque la gente tenga buenas intenciones con nosotros, si Dios dice no, es no. La hermana Elena de White, la profeta de los adventistas del séptimo día. Bueno, eso es lo que yo creo. Porque es una profeta que escribió cuando nuestro amado Señor Cristo Jesús entró en el lugar santísimo. La profeta de Dios, la hermana Elena de White, escribe esto. La mayor necesidad del mundo, lo que necesita el mundo, no son de personas que vayan a la iglesia. No son de personas que tengan una etiqueta de llamarse cristianos. No es ser hijo de un pastor, ser hijo de un religioso. Esa no es la mayor necesidad que necesita el mundo. La mayor necesidad que tiene el mundo, del mundo es, dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres, que existan hombres, que se levanten hombres como mujeres, que no se vendan ni se compren. Hermano, pero ¿por qué dice hombres? Porque la mujer está sujeta a su marido, a su esposo. Por eso la mayor necesidad del mundo es de hombres, porque la cabeza del hogar es el hombre y el que dirige el hogar es el hombre. No es como la enseñanza diabólica que nos quieren enseñar. No es como la enseñanza satánica que la mujer nos necesita de hombres. Esa es una enseñanza oscura. La misma hermana Elena de White se somete a las enseñanzas bíblicas y dice la mayor necesidad del mundo es de la de hombres, que existan hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros. Hombres honrados en lo mismo íntimo de su vida, en lo más íntimo de su vida. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo? La mayor necesidad del mundo es que existan hombres fieles a Dios. Hombres que no se dejen sobornar. Hombres que no sean corruptos. Oh, mira que te doy un dinero, ayúdame. Entrampar a menganito, a sutanita, peranganito. No. Mejor ni me lo hubieras dicho. ¿Sabes qué? Retírate de mí, Satanás. Mira que yo te voy a dar un puesto elevado. Mira que yo te voy a dar esto, aquello, que fue y que vino. No. Es no. Esa es la mayor necesidad. Que aunque estén con un peso arriba sobre su cabeza, sobre sus lomos, se mantengan firmes. Que el que lo prometió no nos va a dejar solos.
Hay algo interesante que también ella escribió acerca de una visión que ella tuvo en una reunión satánica, o sea, no de hombres, no, sino del mismo príncipe de las tinieblas, Satanás, Lucifer con sus ángeles. En esta reunión donde ella estuvo presente por medio de una visión, escuchó las palabras que Satanás estaba diciendo. Y escuchen lo que dice, lo que ella escribió, la hermana White, lo que escribió acerca de los planes satánicos para este tiempo del fin. Yo voy a influir sobre los ministros. ¿Quién son los ministros? Los pastores, los que llevan la iglesia. De las iglesias populares. ¿Cuáles son las iglesias populares? Metodistas, bautistas, evangélicos, testigos de Jehová, mormones. Esos son ministros de las iglesias populares, que todos están reunidos en una misma dirección, prácticamente casi con las mismas doctrinas. Se reúnen en el día domingo para adorar a Dios, que no es el día domingo, sino es en el día santo que ha sido santificado por Dios desde la creación, desde el libro de Génesis. Los ministros populares, ellos ya están engañados. Y Satanás los mantiene en el engaño para que todos sus filigreses o todos los oyentes sean engañados. Pero no va a ser por mucho tiempo. Dios tiene misericordia de las almas que van a esas iglesias. Muy pronto Dios va a llamar a su pueblo. Salir de ahí, pueblo mío, dice el libro de Apocalipsis. Salir de ahí, pueblo mío. Dios los va a salvar de ahí, los va a sacar. Pero escuche lo que dice Satanás. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para desviar la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la mayor preocupación de Satanás? Es que el pueblo de Dios vea los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20. Exclusivamente el versículo 8, donde habla del sábado. Voy a desviar a los oyentes de los mandamientos de Dios, lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad. La escritura afirma que los mandamientos de Dios es la perfecta ley de libertad. ¿Dónde está nuestro amado Señor Cristo Jesús? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo nuestro amado Señor Cristo Jesús? Haciendo el juicio investigador. Pero hay una regla de ley o de leyes o de artículos que se tiene que basar nuestro amado Señor Cristo Jesús. Se tiene que basar a esa ley. Y esa regla de medición, o esa cinta métrica, o esa plomada, o como nosotros lo queremos llamar, escuadra, o lo que ustedes quieran ponerle de nombre, esa regla de medición son los 10 mandamientos. De acuerdo a esa regla de medición, Cristo Jesús va a saber si eres salvo o no eres salvo. Oh, hermano Tadeo, Cristo Jesús dijo, si creyeres en mí, y dijo, si con tu boca reafirmas, o también dijo, si te bautizares, vas a ser salvo. Así es que yo ya me bauticé, con mi boca pronuncio que Cristo Jesús es mi Salvador, y he aceptado a Cristo Jesús, pero no guardo los mandamientos de Dios. Cristo Jesús en Juan capítulo 15, 14 o 14, 15, Él dice, si me amas, si me conoces, si te convertiste a mí, guarda mis mandamientos.
¿Por qué Cristo Jesús está tan empeñado en que nosotros guardemos los mandamientos? Porque Él sabe claramente que va a ser la medida con la que nos va a medir. Es una regla que no va a pasar por alto. La Escritura afirma que los mandamientos es la perfecta ley de libertad. Es la que te va a librar del juicio. De la muerte nos libró Cristo Jesús. Del pecado nos libró Cristo Jesús. De nuestra impureza, de nuestros pecados nos libró Cristo Jesús. La ley de los 10 mandamientos no te quita el pecado. Únicamente la ley de los 10 mandamientos te señala que eres pecador. Y dice Satanás, debe ser presentado la ley de los 10 mandamientos como un yugo de servidumbre. Ay, está bien pesado. La gente acepta las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí mismos. No se ponen a leer la Biblia con que lo que digo el pastor, eso es. No, mis amados hermanos, no le dejemos nuestra salvación en las manos de ningún ser humano. Usted mismo por su propia mano, por su propio ojo, quémese las pestañas a leer la Biblia y a investigar nosotros mismos. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar la gente de acuerdo con mi voluntad. Pero nuestra principal preocupación, Satanás dice, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿Por qué? Porque todas las iglesias populares guardan el domingo. Solamente hay una iglesia que guarda el sábado, que está en la brecha de la verdad. Y dice, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa gente guardadora del sábado o esa secta. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, psicólogos, científicos, cienciólogos, o que tienen una maestría en tal, que tienen un doctorado en tal, gente sabia, inteligente. Dice él, nosotros llamaremos a nuestro lado a hombres grandes, dinero, poder, sabios. Los haremos presidentes o los haremos presidentas que no conocen a Dios, que no conocen ni siquiera lo que significa la verdad y la mentira. Porque lo que es mentira, ellos lo ven como verdad. Entonces, según el mundo, dice, según el mundo y no Dios, induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado, ¿cuál es el día de descanso que Satanás ha creado? El domingo. Será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes terrenales. Los que no hagan caso de estas leyes serán expulsados de las ciudades, serán expulsados de las aldeas y se les hará pasar hambre, se les hará pasar privaciones. Ahí estamos mirando Apocalipsis capítulo 13. No podrán comprar, no podrán vender, al menos que tengan la marca de la bestia, que es el domingo, la marca de la bestia. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. ¿Cuál es la lealtad de Dios? Pablo, ¿cuál es la lealtad de Dios? Y dice Pablo,
Como soldado mantente firme, hijo Timoteo, y no te enredes en los asuntos de la política, no te enredes en los asuntos de la vida civil, no te enredes con ellos. Oh, mira que nosotros te vamos a dar esto, nosotros te vamos a comprar esto, nosotros te vamos a mantener, nosotros te vamos a dar casa, carro, etcétera. No te enredes con ellos, porque ellos no son hijos de Dios. Naturalmente nosotros le llamamos luciferianos, sabios, grandes, ricos, poderosos, pero tienen un Dios llamado Mamón, que es el Dios del dinero, que por dinero pueden vender hasta su propia madre. Con eso les digo. Que por dinero pueden entregar a su propia esposa, a sus propios hijos. Por eso dice claramente el libro de Deuteronomios que Dios dice y habla claro: no vaya a ser que vayas a pasar a uno de tus hijos por el fuego. Porque entregaban a sus propios hijos, los entregaban para hacer servidumbre de Satanás. La misma hermana White dice claramente, escuchen, cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar la lealtad de Dios. Indujimos a la iglesia romana. ¿Cuál es la iglesia romana? La iglesia católica. La iglesia del Papa. En la Edad Media mataron a muchos hijos de Dios, porque ellos los señalaban que el Papa venía siendo el representante de Satanás y que la iglesia estaba corrompida. Miren, mis amados hermanos, la iglesia romana, la iglesia católica ha estado inmiscuida en los más actos oscuros, atroces, cosas que han sucedido en la tierra. Y de eso ya nosotros no es algo nuevo, de que muchos sacerdotes violaban niños, violaban a las mujeres que venían siendo mujeres que se entregaban a la feligresía como devotas, hijas de Dios, para ser encerradas en un convento. Muchas de esas mujeres fueron torturadas, muchas de esas mujeres fueron violadas, les sacaban los niños, los fetos de los niños, hacían abortos prácticamente y muchas cosas más. Cuando entraban al convento los desaparecían. Pero dice claramente, indujimos. ¿Quién indujo? Satanás a la iglesia romana a castigar con prisión. A esto nosotros le conocemos como la Inquisición. A la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo la iglesia protestante, una cosa es la iglesia romana, que es la iglesia católica, y las demás iglesias que son iglesias protestantes. Y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo, Satanás? El domingo. El día que Satanás creó es el domingo. El día de reposo de Dios, que es el sábado, es la lealtad a Dios. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, dice Satanás, se pasará a nuestro lado mucha gente de los que ahora
se encuentran en la fila de los observadores de los mandamientos de Dios. Mucha gente que están guardando el sábado para lealtad a Dios. Cuando se venga esto, mis amados hermanos, muchos pastores, colportores, se van a pasar a las filas satánicas. Escuchen. Dice la hermana Guay, ¿qué dice? La mayor necesidad del mundo es que haya hombres que no se compren y no se vendan. Que no vendan la verdad, sino que la proclamen y que llamen al pecado por su nombre. Porque ella sabía claramente que iban a venir muchas ovejas que enceguecerían a muchos. A eso le conocen lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Por qué no se dan cuenta las ovejas? Porque las ovejas están ciegas. No ven. Que el que los va, el que les enseña, el que les predica, el que los induce hacia adelante, es el mismo agente satánico. No se preocupen, les dice. Miren que yo les ayudo, yo les voy a dar esto, yo les voy a dar aquello. No se preocupen. Dijo Satanás, voy a inducir con los ministros. Aquí está un ministro, un pastor que sabe la Biblia, con los ministros de las iglesias populares. Si el ministro está engañado, todos los que le escuchan están engañados. Por medio de los que tienen apariencia de ser cristianos, apariencia de piedad, quiere decir que profesan ser hijos de Cristo Jesús, pero no conocen la eficacia de ella. Podemos ganar muchas almas de los que a otra manera nos harían bastante daño, dice Satanás. Por medio de esto, si este está engañado, vamos a ganar a muchos. Los que aman, aquí viene, ¿quiénes son los engañados? Los que aman los deleites, los que aman el dinero, los que aman los viajes, los que aman los regalos a cambio de. Ahí está, mis amados hermanos. Yo no le estoy quitando y no le estoy poniendo. Los que dicen, mira, tú no te preocupes. Nosotros te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello, nosotros esto y aquello, pero a cambio de que dejes, a cambio de que pongas, a cambio de que nos des. No lo digo yo, miren. Podemos ganar a muchos de los que a otra manera nos harían mucho daño. Dice, los que aman los deleites más que de Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Pastores que aman la barriga más que el proclamar. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo. Cuando ustedes van a pescar, le ponen en el anzuelo, le ponen la carnada. Estos serán carnada. Oh, porque lo dijo el pastor. Oh, porque lo dijo el pastor reconocido. Ahorita ya nosotros no confiamos ni siquiera en los pastores adventistas, porque los pastores adventistas están inmiscuidos
con los hijos del diablo, con los luciferianos, los mismos pastores adventistas que ustedes ven en la tele. Ellos se han vendido. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Oh, es que el pastor dijo. Oh, es que el pastor quiere. Cuando no saben que no es el pastor, sino es Satanás. De esa manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez se creyeron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. No te preocupes, hijo. Si ellos te están invitando a ir a una fiesta, ve aunque haya alcohol. Si ellos te están invitando a hacer esto, corre. No te preocupes. Son amigos. No son amigos. Son enemigos. Y que a semejanza del mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separan de Cristo. Oh, mira, nosotros te damos. Nosotros te apoyamos. Nosotros te mantenemos, pero a cambio de... Ok. Yo lo quiero. No me voy a tener que preocupar. Al enredarte con estos hijos del diablo, te vas separando de Cristo. Entonces no tendrás fuerza para resistir a nuestro... Entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo, la devoción que tenían antes. Yo antes me vestía como tú, así para ir a la iglesia. No es tanto de esa manera. Dios ve el corazón. Oh, antes yo era vegetariano. No es tanto así. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos de Dios. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Así es que en nuestras iglesias llegan muchas visitas. Y muchas de esas visitas ya no llegan. Satanás dice claramente que muchos de ellos únicamente van a escuchar qué es lo que se predica, para así pasar la información más adelante. Dice, debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestras causas sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones. Debemos ejercer mucha vigilancia, emplear todas nuestras artes de seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Es la mayor preocupación de Satanás. Dejen, mis amados hermanos, les digo una cosa. Con 13 ejemplos les voy a enseñar que no todo lo que brilla es oro, sino viene siendo únicamente metal. Dios quiere oro puro. La mayor necesidad del mundo es que haya hombres de oro, pero pulidos. Había ministros en el tiempo de nuestro amado Señor Cristo Jesús, que nosotros le llamamos los fariseos. La palabra fariseo significa santos. Estaban apartados del mundo, dedicados únicamente a lo que es de Dios. Los fariseos venían siendo sacerdotes, levitas, que ministraban aquí donde se reunían los fariseos. Y los fariseos, de parte de esto, tenían un cuarto llamado el Sanedrín, donde llevaban todos los asuntos del pueblo de Dios. Y era tan terrible
el Sanedrín, donde se ponían los sacerdotes y donde se ponían los fariseos, que vienen siendo los santos, porque si ellos decían que era reo de muerte, ellos te podían matar. Ellos no le podían pedir explicaciones a nadie. Únicamente ellos miraban que hiciste ciertas cosas y que merecía la muerte. Ellos decían, merece morir. Te sacaban de la ciudad y te agarraban a pedradas hasta que morías. Fue lo que sucedió con el mártir llamado Esteban. Dice claramente que Jesucristo, al hacer muchos milagros, había un fariseo llamado Simón el fariseo. Era un santurrón, como nosotros le llamamos. Era un santo. Simón el fariseo se creía incluso mucho más santo que Cristo Jesús. Se creía mucho más santo que ni siquiera dejar, él, no nomás él, sino todos los de su calaña, todos los de su mismo concepto no se dejaban de tocar de cualquier persona. No se lo dejaban tocar. Porque los contaminaban según ellos de pecado. Entonces, el fariseo llamado Simón hace una comida para Jesucristo y le dice, ven, te invito a mi casa, a que vengas a comer. Y Cristo Jesús dijo, ok, está bien. Ahora bien, vivía en aquel lugar una mujer que tenía fama de ser prostituta. Ahí está, pecadora. Pero esta mujer se dedicó al oficio por culpa de uno de estos fariseos que se creían hijos de Dios, pero venían siendo hijos de Satanás. Cuando ella se enteró, la pecadora se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo o del santo de esos lugares, según ellos, dice, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y aunque la quisieron detener para que no entrara, ella entró y corrió donde estaba Cristo Jesús literalmente y se arrojó a sus pies. Y empezaba a llorar la mujer. Quebró el perfume del alabastro y con el perfume empezó a ungirle los pies, llorando. Se arrojó a los pies de Jesús. De manera que se los bañaba los pies en lágrimas. Y luego se los secaba con los cabellos de ella. También le besaba los pies y lo ungía con el perfume. Al ver esto, el santurrón fariseo llamado Simón, que la había invitado, dijo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que le está tocando los pies, que es una pecadora. Jesús, no había necesidad de que Jesús escuchara, sino Jesús automáticamente, el Espíritu Santo le decía a Jesús, esta persona ya dijo esto. Jesús volvió a ver al hombre y le dice, mira Simón, era el fariseo, tengo algo que decirte. Y el fariseo muy hipócrita, dime maestro. Y Jesús relata una historia. Y esta historia dice, había dos hombres que le debían dinero a una cierta persona, a un prestamista. Esto está en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Voy en el versículo 40, 41, 42. Como no tenían que pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos tú crees que amaría más al prestamista? Y dijo el fariseo, supongo que al que le debía más dinero, a ese le amó más. Contestó Cristo Jesús. Bien has dicho, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer que estaba
llorando en los pies de Cristo Jesús, secándose los cabellos. Viendo a la mujer, se volvió a ver a la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer, Simón? Sí, sí, maestro. Mira, Simón, cuando entré a tu casa, había una costumbre, cuando alguien te invitaba al hogar de cierta persona, te decía: ven, pasa a mi hogar. Tú entrabas a su hogar y llamaba a los sirvientes llegaban con una bandeja y te lavaban los pies, porque en esos lugares había mucho polvo, mucha tierra, y para poder estar sobre la alfombra tenías que estar con los pies lavados. Así es que cuando Cristo Jesús entró en ese lugar, no le lavaron los pies, no mandó Simón el fariseo, que tenía varios sirvientes, que le lavaran los pies, sino así lo dejó. Y le dice: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, porque había un beso santo que se daba de bienvenida. Tú no me besaste, dándome el ósculo santo de la bienvenida. Y dice: pero ella, que desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ha ungido los pies con perfume. Por tanto te digo, Simón, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero quien ama poco es porque poco le ha sido perdonado. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados son perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Y le dice Jesús: tu fe te ha salvado. Dijo Jesús a la mujer: vete en paz. ¿Qué pasó? Lo que pasa es esto: que los fariseos tenían conceptos fuera de la Biblia. Tenían creencias fuera de la Biblia. Tenían prácticas fuera de las estadísticas bíblicas, que ellos lo creían como bueno o santo. Pero Cristo Jesús dice: lo que ustedes creen, lo que ustedes se imaginan, lo que ustedes piensan, no es de la manera correcta que es la realidad. Hay una forma recta, hay una forma que nadie lo va a cambiar. Ni el presidente, ni la presidenta, ni los gobernantes, ni ninguna institución va a cambiar. Nadie lo va a cambiar. Hay una regla que se debe de respetar, una ley espiritual que te debe de transformar y que nadie lo va a cambiar. Los fariseos, que vienen siendo los santos, tenían otro tipo de conceptos. Oh, es que no conocían mucho a Jesús. Vamos a conocer. Vamos a leer. La persona, yo le llamo a esta persona que ahorita vamos a leer, es uno de los discípulos de Cristo Jesús, que le llamo como la persona de mayor confianza. La persona que Jesús confiaba más que cualquier otra cosa, cualquier otro discípulo. Y se lo digo no porque Jesús haya haber confiado en él, porque Jesús no confiaba en él, sino simplemente yo se lo digo de la manera en que ustedes puedan comprender y entender que a la persona que tú le das el dinero, esa es la persona que tú más confías. Tú le agarras tu dinero y no se lo vas a dar a una persona que no confías tu dinero. Tu dinero se lo vas a dar, que te lo guarde una persona a la de mayor confianza. La persona de mayor confianza
se le da el dinero para que te lo guarde. Y vamos nosotros a leer a esta persona que yo le llamo de la mayor confianza, tanto que venía siendo el tesorero del dinero que recaudaban los discípulos. Todo iba a él, todo iba a él. Mira que allá me dieron ofrenda, mira que allá me dieron para que comamos. Y este hombre venía siendo un administrador. No tenía que ser un analfabeto, tenía que ser el más educado. Tenía que ser el más letrado, el más estudiado, el que era hábil para las matemáticas. ¿Qué no teníamos un matemático discípulo? Sí. ¿Quién? Mateo. Mateo de la tribu de Leví. Leví Mateo. ¿Qué acaso él no recaudaba los impuestos? Cuando Jesús va y le dice, ven, levántate y sígueme. Pero este era mucho más hábil para las matemáticas, mucho más hábil para las escrituras. Y vamos a escuchar. Hay a veces, mis amados hermanos, que nosotros creemos en personas que pensamos que son de Dios, pero no son de Dios. 6 días antes de la Pascua, el mismo suceso, pero este está en Juan capítulo 12. Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro y a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban en la mesa comiendo. María trajo unos 300 gramos de perfume. Aquí está, María. Trajo 300 gramos de perfume de nardo puro en un lavastro, acuérdense, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces, aquí está el tesorero, Judas Iscariote, el hombre de confianza. No debemos confiar en ningún ser humano, mis amados hermanos. No debemos confiar en ninguna institución. Mira que nosotros te vamos a ayudar. Mira que nosotros te vamos a dar. Mira que nosotros esto. Mira que nosotros aquello. Simplemente hagas esto que nosotros queremos que hagas. No debemos confiar. El hombre de confianza se llamaba Judas. Todas estas personas que vienen a proponerte, a decirte que esto y el otro son Judas. Porque ellos ya se vendieron. Y aún, por querer más, tener más por su Dios Mamón, que es el Dios del dinero, traicionan. Porque Judas, ¿por qué traicionó a Jesús? Por dinero. No le bastaba a Judas tener el dinero. Y dice la escritura que Judas de ahí, del dinero, de la tesorería, él sacaba dinero para comprar sus lujos. No le bastaba. Tanto que vendió a nuestro amado Señor Cristo Jesús por 300 monedas de plata, por 30 monedas de plata. Mis amados hermanos, todos los que te vienen a hacer proposiciones diciendo esto, son Judas. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por el equivalente al salario de 300 días? ¿Cuántos días? 300 días. Y dice, para ayudar a los pobres. Pero Judas no lo dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. No nomás era traicionero, era ladrón. Como tenía en su cargo la bolsa del dinero, era el hombre de confianza. Robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo, déjala. Jesús sabía claramente que era ladrón. Jesús sabía claramente que venía siendo hijo de Lucifer.
Había un diablo entre ellos. Déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los van a atender, los van a tener. Pero a mí no siempre me van a tener. Primer caso. Satanás dijo, voy a influir con los ministros, ahí está, los fariseos, los hijos de Dios, los más santos. Enceguecieron al pueblo para matar a Jesús. Aquí está, Judas. Los discípulos estaban enceguecidos, que nunca creyeron que Judas iba a traicionar a Jesús, porque era el hombre de confianza, el hombre que traía el dinero. Vamos a ver otro caso. Escuchen, estamos viendo casos que no debemos confiar en los hombres. Aunque se digan hijos de Dios, aunque caminen con Jesús. Judas caminaba con Jesús, comía con Jesús, caminaba con Jesús, almorzaba con Jesús, platicaba con Jesús, era el hombre de confianza de los discípulos. Vamos a ver, Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago, se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos se cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol. Sus ropas se volvían blancas como la luz. Aquí vemos a Jesús. En esto vinieron Moisés y Elías y conversaron con Jesús. En eso, cuando aquí están los tres, dice Santiago, Juan y Pedro, o como nosotros le llamamos Pedro, Juan y Santiago. Cristo Jesús los dejó a una distancia y caminó, podríamos unos 5 pasos, 10 pasos, cuando Jesús, sus ropas se volvieron una luz resplandeciente. En eso se aparece Moisés y Elías y empiezan a platicar con Jesús. Una reunión entre profetas, Moisés, Elías y el Hijo de Dios. Y ahí están platicando. Los discípulos, al mirar esto, que estaba Jesús conversando con Moisés y Elías, Pedro le dijo a Jesús, escuchen, hay veces que nosotros creemos que a lo mejor eso es de Dios, pero no, mis amados hermanos. Tenemos que ir a la Biblia, que la misma Biblia nos vaya indicando, que la misma Biblia nos vaya enseñando. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, escuchen, haré 3 chozas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. El pensamiento de Pedro. Mientras Pedro estaba hablando, cuando Pedro empezó a decirle, Señor, qué bueno que estamos aquí, en ese momento en el cielo se iba meneando una nube. Y haremos 3 chozas, 3 enramadas o 3 casitas. Y la nube iba caminando en el cielo. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Antes de que terminara de hablar Pedro, porque era mientras Pedro hablaba, la nube iba caminando y se puso sobre arriba, y antes de que Pedro terminara de hablar, se escuchó una voz del cielo. Y dice de esta manera la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien he elegido. Escúchenlo a él y no a Pedro. ¿Saben ustedes claramente, mis amados hermanos, que Dios le estaba diciendo a Pedro, no es como tú digas, no es como tú te imagines, no es como tú creas, no es como tú pienses. Escúchenlo a él.
De la misma manera, Dios nos dice a nosotros, no es como los pastores dicen, no es como las instituciones del gobierno crean, no es como la presidenta. Hablo de presidenta porque este tema es para México. No es como la presidenta quiera, o piense, o se imagine. Dios dice, escúchelo a Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Hay gente que no entiende y no comprende, y se quedan en la nube y dicen, no entiendo y no comprendo. Nosotros a esta persona le estamos ofreciendo esto, aquello y este, y dicen, no entiendo. Es invendible. Anda pobre. No tiene zapatos. No tiene con qué comer. ¿Se mantiene en su integridad? No. Porque como dijo Dios, no es como ellos quieran, no es como Pedro piense. Escúchelo a Él. ¿Y qué sucedió? Que el pensamiento y las imaginaciones de Pedro, cuando escucharon la voz, ¡pum!, se derrumbaron hacia atrás y se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando miraron, solamente miraron a Jesús. No es como nosotros creamos, como nosotros pensamos. Si no es como Dios dice, si no es como Dios quiera. Si Dios quiere matarme hoy, es la voluntad de hoy. Si Dios quiere entregarme a los perros hoy, hoy los perros me comen. Pero si no es la voluntad de Dios, va a haber mucho predicador que soportar todavía. Hermano Tadeo, pero no nomás entró Biblia, habló de la hermana Guay, ahí no entendemos. Escuche, la hermana Guay es una profeta de los adventistas del séptimo día. Y vamos a entrar a otro caso, el último de los casos para nosotros poder llegar al punto final. Pedro había aprendido, escuchen, Pedro había aprendido que no es como su imaginación, como él cree, como él piensa. Los adventistas del séptimo día hoy creen que ungir a mujeres como pastoras es una obra maestra, pero no, es una obra diabólica. Y deben de aprender como Pedro, o debemos aprender como Pedro. Debemos aprender como Pedro. Pedro aprendió a la mala. Incluso la voz de Dios le interrumpe, le dice, no es como tú digas, escúchalo a Él. En el día del Pentecostés, Pedro y los discípulos, después de que Jesús había muerto, salieron a predicar. Llegaron, los llevaron al Sanedrín, ante los santos, ante los santurrones, para ser juzgados. Cuando los trajeron, los presentaron ante los santurrones, ante los que se creían dioses, a los que se creían dignos. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les hemos mandado estrictamente que no enseñen en el nombre de Jesús? ¿O que no enseñen las doctrinas de ese farsante? Miren, ahora ya llenaron a Jerusalén de esa doctrina perversa y satánica. ¿Qué haréis? Echar sobre vosotros la sangre de os. Dice que ustedes nos están echando la culpa de que nosotros lo matamos. Pedro y los discípulos dijeron, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pedro aprendió a la mala. Pedro dijo, hagamos cosas. Dios dijo, no. Escúchenlo a él. Ahora Pedro ya aprendió y los discípulos, por eso ellos dijeron, es necesario obedecer primeramente a Dios.
antes que a ustedes, santurrones, hijos del diablo, generación de víboras, le dijo Jesús. Por fuera están hermosos, mas por dentro son llenos de rapacida, llenos de oscuridad, sepulcros blanqueados. Mis amados hermanos, Pedro aprendió a la mala. Judas traicionó a Jesús, solito se suicidó, tuvo su paga. Los fariseos tuvieron su paga al creerse algo que se creyeron mucho más alto que Jesús. ¿Por qué, hermano? Usted citó a la hermana Guay. Dice, no, la hermana Guay es una profeta de la iglesia adventista, y escuche lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Creer en Dios primeramente, creer en Jehová vuestro Dios, y estará seguro. Pero crea a sus profetas y seréis prosperados. Hemos sido prosperados, mis amados hermanos, por las enseñanzas de la hermana Guay. La hermana Guay nos ha enseñado a nosotros poder analizar y percibir los ataques del enemigo. Cosa que sin la ayuda de Dios, que puso a ella el don profético, nosotros no pudiésemos analizar todas las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y nosotros siempre primeramente Dios antes que a los hombres. Aunque venga un pastor, aunque venga quien venga a decirte cosas contrarias de la Biblia, digan como Pedro, es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor esté con ustedes. Amén.